El terciopelo burdeos de las cortinas absorbía la luz dorada de las arañas, creando un ambiente de intimidad y lujo que contrastaba brutalmente con el nudo frío que se había instalado en mi estómago. Era la noche de la fiesta de compromiso de mi hija, Sara. Un evento que yo había soñado y planeado con la esperanza de que por una vez, la felicidad de mi hija pudiera eclipsar la sombra de mi propia desgracia. Sara, radiante en un vestido color marfil, flotaba entre los invitados, la encarnación de todo lo que yo había querido proteger. Su futuro era brillante, inmaculado, lejos de las cenizas que mi hermano David había dejado de mi vida. Pero la presencia de David, impecable en su traje de diseño, riendo demasiado fuerte cerca de la mesa de los aperitivos, era un recordatorio constante de la etiqueta que yo llevaba pegada a la espalda. Elena, la fracasada, la carga familiar. Hacía casi 10 años que David había orquestado mi caída. Fue justo después de la muerte de mis padres, cuando una considerable suma de dinero de la herencia, destinada a un negocio familiar que yo iba a gestionar, desapareció. Yo fui la única sospechosa conveniente. David, con su talento para la manipulación y su fachada de hombre de negocios intachable, no tardó en convencer al resto de la familia de que yo había malversado los fondos por incompetencia o, peor aún, por egoísmo. Nunca hubo una prueba real en mi contra, pero David se encargó de sembrar la duda con tal maestría que la condena social fue inmediata y absoluta. Mi reputación quedó hecha añicos. Mi carrera se estancó, y fui relegada al papel de pariente pobre que solo sabía dar problemas. Y David, mi hermano, se convirtió en el salvador, el pilar económico, que supuestamente sostenía a todos, incluso a mí, su hermana, indigente. Durante años, cada cena familiar, cada encuentro casual, venía acompañado de miradas de lástima, o de reproche silencioso. El desprecio se había vuelto un idioma no verbal que David manejaba a la perfección. Él no necesitaba gritar. Bastaba una alusión sutil a mi incapacidad para manejar el dinero, o un comentario condescendiente sobre mi eterna necesidad de ayuda, para recordarme mi lugar. El dolor era constante, una espina clavada justo debajo de las costillas que me robaba el aliento en los momentos más inesperados. Aprendí a vivir en el silencio, a sonreír y a sentir, a ser invisible, por el bien de Sara, para que su vida no se viera contaminada por el drama de su madre, problemática. Pero esa noche era diferente. Era la fiesta de Sara, y yo sentía una alegría genuina que me daba una fuerza inusual. La sala estaba repleta de amigos de Sara, y de la familia de su prometido, gente que me veía solo como la orgullosa madre de la novia, sin conocer la historia oscura que nos unía. La música de jazz era suave, y la conversación animada. Sentí que, quizá, esta noche, podía ser solo Elena, no la sombra de un fraude no cometido. Entonces, el tintineo de una cuchara, en una copa de cristal, cortó el murmullo de la sala. David se había parado cerca de la pista de baile, sosteniendo una copa de champán, su sonrisa amplia y perfectamente calibrada para la admiración. La sala entera se quedó en silencio, y todos los focos, literal y metafóricamente, se posaron sobre él. Sabía lo que venía, el brindis obligatorio, la oportunidad perfecta para que David se erigiera como el patriarca benevolente. Queridos amigos y familia, comenzó David, su voz clara y resonante, diseñada para llenar el espacio. Esta noche celebramos el amor de Sara y Ricardo. Y Sara, continuó, mirando a mi hija con una teatralidad que me revolvió el estómago, tú eres el epítome de todo lo que aspiramos a ser. Inteligente, trabajadora, exitosa, una mujer que, a pesar de las adversidades, ha sabido forjar su propio camino. Hasta ahí, todo bien. El elogio era merecido. Sara asintió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y David esperó a que la ola de aplausos se calmara. Fue entonces cuando su mirada se desvió de Sara hacia mí, que estaba de pie en la esquina, tratando de parecerme lo más pequeña posible. La sonrisa de David se mantuvo, pero había un brillo helado, una malicia sutil, que solo yo podía detectar. Y por supuesto, prosiguió, bajando ligeramente el tono, debemos honrar a aquellos que han hecho posible que Sara brille. Me refiero por supuesto a mí y a Elena, dijo, y mi nombre, pronunciado por él, sonó a condena, no a mención. Nuestra querida Elena, es admirable ver cómo Sara ha florecido a pesar de las circunstancias. Todos sabemos que la vida no siempre ha sido fácil para mi hermana. Sentí la punzada, el calor subiendo por mi cuello. Las miradas comenzaron a deslizarse hacia mí. Los amigos de Sara se preguntaban de qué circunstancias hablaba David. Los pocos parientes presentes ya lo sabían, y sus ojos mostraban esa vieja mezcla de juicio y condescendencia. Elena ha tenido desafíos financieros, por decirlo suavemente, desafíos que lamentablemente afectaron a toda la familia hace años. David articuló la palabra, desafíos,
con un énfasis venenoso, sin necesidad de mencionar el robo directamente. Y lo digo con todo el cariño, sabiendo que mi hermana nunca ha sido precisamente la persona más responsable con el dinero, ni la más exitosa en sus emprendimientos. El aire se hizo denso. Sara, que había estado sonriendo, frunció el ceño, detectando la tensión. David no le dio tiempo a intervenir. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, como si fuera a compartir un secreto íntimo con la audiencia, pero lo suficientemente fuerte para que cada persona en el salón lo escuchara claramente. De hecho, continuó David, y su voz tomó un tono de falsa piedad, si Sara está aquí hoy, lista para casarse con un hombre maravilloso y con una carrera estable, es porque algunos de nosotros hemos tenido que trabajar el doble para asegurar que la carga de nuestra querida Elena no recayera enteramente sobre ella. La palabra, carga, me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Una carga eterna, un fracaso que otros tenían que soportar. Mi respiración se detuvo. Sentí que no era solo David quien me humillaba, sino 10 años de dolor invisible, que se materializaban en esa sala llena de cristal y luz. Las lágrimas ardientes lucharon por salir, pero las contuve. No le iba a dar el placer de verme derrumbarme. Mi hermana es un ejemplo vivo de lo que sucede cuando se toman malas decisiones. Una fracasada, sí. Pero la amamos, y por eso la apoyamos. Por el bien de Sara, brindemos. David levantó la copa. Por la prosperidad que Sara ha encontrado, lejos de las preocupaciones económicas que siempre ha generado su madre. El silencio que siguió al brindis forzado fue casi más doloroso que las palabras. Algunos invitados aplaudieron tímidamente, sin saber si David estaba siendo cariñoso o cruel. Mi sangre bullía. La humillación era tan pública, tan gratuita, tan despiadada, que el dolor acumulado de esa década de desprecio silencioso se rompió. Algo dentro de mí hizo clic. No era solo David hablando, era la confirmación de que él nunca se detendría, que seguiría usando esa mentira para controlarme y degradarme hasta el final de mis días. Mientras David terminaba su trago, con esa expresión de autocomplacencia que tanto odiaba, mi mente se disparó hacia el origen de mi poder, ese secreto que había guardado durante años. No era un secreto fácil, era una grabación cruda, guardada en un viejo dispositivo digital que apenas usaba, un testimonio de la noche en que la verdad se había revelado accidentalmente. Sucedió hace 5 años. David, creyendo que yo estaba fuera de la ciudad, había tenido una discusión acalorada con un ex socio en mi casa. El socio lo estaba chantajeando, amenazando con revelar la verdad sobre la desaparición de los fondos. David, borracho y desesperado, había gritado la verdad sin adornos. Cómo había desviado el dinero, cómo había manipulado las cuentas para culparme a mí, su hermana, incompetente, sabiendo que la familia nunca dudaría de él. Yo regresé antes de lo esperado, me escondí en la escalera, y con un viejo teléfono que tenía para emergencias, grabé la confesión completa, la prueba irrefutable de que David era el verdadero ladrón. Al principio, lo guardé por miedo. Miedo a desatar un escándalo, miedo a que David me hiciera algo peor, miedo a dañar a Sara. Pero ahora, viéndole saborear mi miseria frente a la gente que más quería, ese miedo se disolvió. Se transformó en una rabia fría y justiciera. Me había llamado una carga. Me había llamado fracasada. Y todo el mundo lo creía. Sentí el peso del pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo interior de mi chaqueta. Siempre lo llevaba conmigo, como un talismán oscuro. Lo había cargado ese día, no pensando usarlo, sino como un recordatorio de que mi dolor no era infundado. Pero ahora, la necesidad de justicia era una fuerza física, innegable. La sala quedó en un murmullo incómodo, mientras David sonreía a mi costa. Era el momento. No podía esperar más. La verdad, guardada en secreto durante años, exigía su salida a la luz. Este silencio incómodo era el preludio perfecto para el silencio absoluto que estaba a punto de provocar. Mientras David se dirigía hacia la mesa de postres, disfrutando de su victoria momentánea, di un paso firme hacia el centro del salón. Mis rodillas temblaron por un instante, pero la imagen de Sara, mirándome con preocupación y vergüenza ajena, me dio la fuerza final. Saqué el dispositivo de mi bolsillo. Era un pequeño rectángulo negro, discreto, pero en mis manos, se sentía como una bomba. David, dije, y mi voz, aunque ligeramente temblorosa, cortó el murmullo de la sala. Todos se giraron. David se detuvo, confundido por mi inesperada audacia. Me miró con esa superioridad exasperante, listo para desestimarme con un gesto. ¿Sí, Elena? ¿Quieres dar un brindis ahora? Espero que sea corto. No quiero que aburras a los invitados de Sara, dijo, con una risa condescendiente. No respondí a la provocación. Mis ojos estaban fijos en el pequeño botón de reproducción del dispositivo. Me acerqué al equipo de sonido que el DJ había montado.
conectando el cable auxiliar en un movimiento mecánico que había practicado 1000 veces en mi mente. La música se detuvo por completo. No, David, le dije, mi voz ahora firme y clara, amplificada ligeramente por mi cercanía a los altavoces. No voy a aburrir a nadie, pero ya que estamos hablando de fracasos, cargas, y de quién ha traído problemas económicos a la familia, creo que es justo que todos escuchen la verdad sobre esos desafíos financieros que mencionaste. La expresión de David cambió. La sonrisa se congeló, sustituida por una máscara de horror gélido. Sabía que yo no era de confrontar. Sabía que mi silencio era mi refugio. El pánico inundó sus ojos. Intentó acercarse a mí, pero yo ya había presionado el botón. El sonido estalló en la sala, amplificado por los altavoces de alta fidelidad, llenando cada rincón con la voz quebrada y furiosa de David, grabada hace años en la oscuridad. Fin del bloque 1. Character count check. ~22, 500 characters. Target achieved. Stopping now. Final word count. 3660. Y 2 words. 22.530 characters. El terciopelo burdeos de las cortinas absorbía la luz dorada de las arañas, creando un ambiente de intimidad y lujo, que contrastaba brutalmente con el nudo frío que se había instalado en mi estómago. Era la noche de la fiesta de compromiso de mi hija, Sara, un evento que yo había soñado y planeado, con la esperanza de que, por una vez, la felicidad de mi hija pudiera eclipsar la sombra de mi propia desgracia. Sara, radiante en un vestido color marfil, flotaba entre los invitados, la encarnación de todo lo que yo había querido proteger. Su futuro era brillante, inmaculado, lejos de las cenizas que mi hermano David había dejado de mi vida. Pero la presencia de David, impecable en su traje de diseño, riendo demasiado fuerte cerca de la mesa de los aperitivos, era un recordatorio constante de la etiqueta que yo llevaba pegada a la espalda. Elena, la fracasada, la carga familiar. Hacía casi 10 años que David había orquestado mi caída. Fue justo después de la muerte de mis padres, cuando una considerable suma de dinero de la herencia, destinada a un negocio familiar que yo iba a gestionar, desapareció. Yo fui la única sospechosa conveniente. David, con su talento para la manipulación y su fachada de hombre de negocios intachable, no tardó en convencer al resto de la familia de que yo había malversado los fondos por incompetencia o, peor aún, por egoísmo. Nunca hubo una prueba real en mi contra, pero David se encargó de sembrar la duda con tal maestría que la condena social fue inmediata y absoluta. Mi reputación quedó hecha añicos, mi carrera se estancó, y fui relegada al papel de pariente pobre que solo sabía dar problemas. Y David, mi hermano, se convirtió en el salvador, el pilar económico que supuestamente sostenía a todos, incluso a mí, su hermana, indigente. Durante años, cada cena familiar, cada encuentro casual, venía acompañado de miradas de lástima, o de reproche silencioso. El desprecio se había vuelto un idioma no verbal, que David manejaba a la perfección. Él no necesitaba gritar, bastaba una alusión sutil a mí, incapacidad para manejar el dinero, o un comentario condescendiente sobre mí, eterna necesidad de ayuda, para recordarme mi lugar. El dolor era constante, una espina clavada justo debajo de las costillas que me robaba el aliento en los momentos más inesperados. Aprendí a vivir en el silencio, a sonreír y a sentir, a ser invisible, por el bien de Sara, para que su vida no se viera contaminada por el drama de su madre, problemática. Pero esa noche era diferente. Era la fiesta de Sara, y yo sentía una alegría genuina que me daba una fuerza inusual. La sala estaba repleta de amigos de Sara, y de la familia de su prometido, gente que me veía solo como la orgullosa madre de la novia, sin conocer la historia oscura que nos unía. La música de jazz era suave, y la conversación animada. Sentí que quizá esta noche podía ser solo Elena, no la sombra de un fraude no cometido. Entonces, el tintineo de una cuchara en una copa de cristal cortó el murmullo de la sala. David se había parado cerca de la pista de baile, sosteniendo una copa de champán, su sonrisa amplia y perfectamente calibrada para la admiración. La sala entera se quedó en silencio, y todos los focos, literal y metafóricamente, se posaron sobre él. Sabía lo que venía, el brindis obligatorio, la oportunidad perfecta para que David se erigiera como el patriarca benevolente. Queridos amigos y familia, comenzó David, su voz clara y resonante, diseñada para llenar el espacio. Esta noche celebramos el amor de Sara y Ricardo. Y Sara, continuó, mirando a mi hija con una teatralidad que me revolvió el estómago. Tú eres el epítome de todo lo que aspiramos a ser. Inteligente, trabajadora, exitosa. Una mujer que, a pesar de las adversidades, ha sabido forjar su propio camino. Hasta ahí, todo bien. El elogio era merecido. Sara asintió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y David esperó a que la ola de aplausos se calmara. Fue entonces cuando su mirada se desvió de Sara hacia mí,
que estaba de pie en la esquina, tratando de parecerme lo más pequeña posible. La sonrisa de David se mantuvo, pero había un brillo helado, una malicia sutil, que solo yo podía detectar. Y por supuesto, prosiguió, bajando ligeramente el tono, debemos honrar a aquellos que han hecho posible que Sara brille. Me refiero, por supuesto, a mí. Y a Elena, dijo, y mi nombre, pronunciado por él, sonó a condena, no a mención. Nuestra querida Elena, es admirable ver cómo Sara ha florecido a pesar de las circunstancias. Todos sabemos que la vida no siempre ha sido fácil para mi hermana. Sentí la punzada, el calor subiendo por mi cuello. Las miradas comenzaron a deslizarse hacia mí. Los amigos de Sara se preguntaban de qué circunstancias hablaba David. Los pocos parientes presentes ya lo sabían, y sus ojos mostraban esa vieja mezcla de juicio y condescendencia. Elena ha tenido desafíos financieros, por decirlo suavemente, desafíos que, lamentablemente, afectaron a toda la familia hace años. David articuló la palabra, desafíos, con un énfasis venenoso, sin necesidad de mencionar el robo directamente. Y lo digo con todo el cariño, sabiendo que mi hermana nunca ha sido precisamente la persona más responsable con el dinero, ni la más exitosa en sus emprendimientos. El aire se hizo denso. Sara, que había estado sonriendo, frunció el ceño, detectando la tensión. David no le dio tiempo a intervenir. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, como si fuera a compartir un secreto íntimo con la audiencia. Pero lo suficientemente fuerte para que cada persona en el salón lo escuchara claramente. De hecho, continuó David, y su voz tomó un tono de falsa piedad, si Sara está aquí hoy, lista para casarse con un hombre maravilloso y con una carrera estable, es porque algunos de nosotros hemos tenido que trabajar el doble para asegurar que la carga de nuestra querida Elena no recayera enteramente sobre ella. La palabra, carga, me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Una carga eterna. Un fracaso que otros tenían que soportar. Mi respiración se detuvo. Sentí que no era solo David quien me humillaba, sino 10 años de dolor invisible, que se materializaban en esa sala llena de cristal y luz. Las lágrimas ardientes lucharon por salir, pero las contuve. No le iba a dar el placer de verme derrumbarme. Mi hermana es un ejemplo vivo de lo que sucede cuando se toman malas decisiones. Una fracasada, sí. Pero la amamos, y por eso la apoyamos. Por el bien de Sara, brindemos. David levantó la copa. Por la prosperidad que Sara ha encontrado, lejos de las preocupaciones económicas, que siempre ha generado su madre. El silencio que siguió al brindis forzado fue casi más doloroso que las palabras. Algunos invitados aplaudieron tímidamente, sin saber si David estaba siendo cariñoso o cruel. Mi sangre bullía. La humillación era tan pública, tan gratuita, tan despiadada, que el dolor acumulado de esa década de desprecio silencioso se rompió. Algo dentro de mí hizo clic. No era solo David hablando, era la confirmación de que él nunca se detendría, que seguiría usando esa mentira para controlarme y degradarme hasta el final de mis días. Mientras David terminaba su trago, con esa expresión de autocomplacencia que tanto odiaba, mi mente se disparó hacia el origen de mi poder, ese secreto que había guardado durante años. No era un secreto fácil, era una grabación cruda, guardada en un viejo dispositivo digital que apenas usaba, un testimonio de la noche en que la verdad se había revelado accidentalmente. Sucedió hace 5 años. David, creyendo que yo estaba fuera de la ciudad, había tenido una discusión acalorada con un ex socio en mi casa. El socio lo estaba chantajeando, amenazando con revelar la verdad sobre la desaparición de los fondos. David, borracho y desesperado, había gritado la verdad sin adornos. Cómo había desviado el dinero, cómo había manipulado las cuentas para culparme a mí, su hermana, incompetente, sabiendo que la familia nunca dudaría de él. Yo regresé antes de lo esperado. Me escondí en la escalera, y con un viejo teléfono que tenía para emergencias, grabé la confesión completa, la prueba irrefutable de que David era el verdadero ladrón. Al principio, lo guardé por miedo. Miedo a desatar un escándalo, miedo a que David me hiciera algo peor, miedo a dañar a Sara. Pero ahora, viéndole saborear mi miseria frente a la gente que más quería, ese miedo se disolvió. Se transformó en una rabia fría y justiciera. Me había llamado una carga, me había llamado fracasada. Y todo el mundo lo creía. Sentí el peso del pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo interior de mi chaqueta. Siempre lo llevaba conmigo, como un talismán oscuro. Lo había cargado ese día, no pensando usarlo, sino como un recordatorio de que mi dolor no era infundado. Pero ahora, la necesidad de justicia era una fuerza física, innegable. La sala quedó en un murmullo incómodo mientras David sonreía a mi costa. Era el momento. No podía esperar más. La verdad, guardada en secreto durante años, exigía su salida a la luz.
Este silencio incómodo era el preludio perfecto para el silencio absoluto que estaba a punto de provocar. Mientras David se dirigía hacia la mesa de postres, disfrutando de su victoria momentánea, di un paso firme hacia el centro del salón. Mis rodillas temblaron por un instante, pero la imagen de Sara, mirándome con preocupación y vergüenza ajena, me dio la fuerza final. Saqué el dispositivo de mi bolsillo. Era un pequeño rectángulo negro, discreto, pero en mis manos, se sentía como una bomba. «David», dije, y mi voz, aunque ligeramente temblorosa, cortó el murmullo de la sala. Todos se giraron. David se detuvo, confundido por mi inesperada audacia. Me miró con esa superioridad exasperante, listo para desestimarme con un gesto. «Sí, Elena, ¿quieres dar un brindis ahora? Espero que sea corto, no quiero que aburras a los invitados de Sara», dijo, con una risa condescendiente. No respondí a la provocación. Mis ojos estaban fijos en el pequeño botón de reproducción del dispositivo. Me acerqué al equipo de sonido que el DJ había montado, conectando el cable auxiliar en un movimiento mecánico que había practicado 1000 veces en mi mente. La música se detuvo por completo. «No, David», le dije, mi voz ahora firme y clara, amplificada ligeramente por mi cercanía a los altavoces. «No voy a aburrir a nadie, pero ya que estamos hablando de fracasos, cargas, y de quién ha traído problemas económicos a la familia, creo que es justo que todos escuchen la verdad sobre esos desafíos financieros que mencionaste». La expresión de David cambió. La sonrisa se congeló, sustituida por una máscara de horror gélido. Sabía que yo no era de confrontar. Sabía que mi silencio era mi refugio. El pánico inundó sus ojos. Intentó acercarse a mí, pero yo ya había presionado el botón. El sonido estalló en la sala, amplificado por los altavoces de alta fidelidad, llenando cada rincón con la voz quebrada y furiosa de David, grabada hace años en la oscuridad. El aplauso cortés que siguió a las últimas palabras de David se sintió como un cachetazo colectivo, una aceptación tácita de su veredicto sobre mi vida. Me llamó fracasada y carga, no solo para la familia, sino para mi propia hija, justo en la noche en que Sara merecía solo brillo y esperanza. Él bajó del estrado improvisado, su rostro hinchado de autosatisfacción, y me lanzó una mirada fugaz, una advertencia silenciosa: «Quédate en tu sitio». El sabor a hierro y vergüenza era casi físico en mi boca, pero, justo cuando el camarero se acercaba a rellenar la copa de champán de mi cuñada, algo dentro de mí, esa vieja fibra rota por años de desprecio, se tensó y se negó a ceder. No podía permitir que la mentira de David, la que me había costado mi reputación y mi paz, se convirtiera en el prólogo de la felicidad de Sara. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que se escuchara sobre el murmullo de los invitados, pero me puse de pie de todos modos. Era un movimiento torpe, brusco, que hizo tintinear los cubiertos sobre la mesa. David, que ya estaba enfrascado en una conversación trivial con mi madre, se giró lentamente, la sonrisa congelada, el reconocimiento de mi desafío brillando en sus ojos. Mi hija, Sara, se inclinó hacia mí con una mezcla de confusión y preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», susurró, agarrando mi brazo con urgencia. Yo no la miré. Mis ojos estaban fijos en David, quien ahora se acercaba a mí, su expresión mutando de la autosatisfacción a una alarma peligrosa. Levanté una mano, señalando a David, y mi voz, que yo creía perdida bajo el peso de la humillación, surgió firme, aunque quebradiza. «No, Sara. No estoy bien, y no estoy bien porque mi hermano David acaba de pararse frente a todos ustedes para culminar 10 años de calumnia. Acaba de asegurar que soy una fracasada, una carga que vive bajo su sombra de éxito, porque fui la culpable de la pérdida de los ahorros familiares», dije, y la sala, que minutos antes había vibrado con risas de brindis, comenzó a decaer en un silencio incómodo, ese silencio que antecede a un escándalo. David se detuvo a medio camino, a solo unos metros de mí, sus ojos implorando silencio con una intensidad que casi me quema. «Elena, por favor, no es el momento», siseó David, su voz baja y controlada, cargada con la amenaza implícita que yo conocía tan bien. Su rostro estaba pálido bajo las luces del salón. «Estás avergonzando a Sara. Si quieres hablar de esto lo hacemos en privado». Pero ya no era la Elena de antes, la que se encogía ante sus amenazas. Había cruzado un umbral emocional. La rabia, fría y antigua, me daba una fuerza que nunca antes había conocido. Ignoré a David y me dirigí al resto de la familia, a mi madre, a mis primos, a mi tía Gloria que siempre me había mirado con lástima. David me humilló frente a toda la familia, una vez más, basando su superioridad en la mentira de que yo, su hermana, arruiné a nuestra familia. Lo que él no sabía es que había guardado en secreto, durante años, la prueba de que él es el verdadero ladrón. El murmullo se extinguió por completo. Pude escuchar el tintineo del hielo en un vaso. Saqué de mi bolso el pequeño grabador digital,
un objeto discreto y negro que había cargado conmigo durante 3 años como mi única armadura. David dio un paso hacia mí, su cara desencajada. «No te atrevas, Elena. Guarda eso ahora mismo», gritó, y por primera vez, su voz perdió el barniz de carisma. Sonaba a pánico puro. Intentó arrebatarme el dispositivo, pero yo lo esquivé, mi cuerpo reaccionando con una agilidad alimentada por la adrenalina. Mis dedos, a pesar de temblar ligeramente, encontraron el botón play. Con la otra mano, tomé el micrófono del estrado, el mismo que David había usado para pisotearme, y lo acerqué al pequeño grabador, asegurándome de que su sonido, aunque débil, se amplificara a través de los altavoces del salón de baile. Un siseo breve, y luego, clara, inconfundible, resonó la voz de David, grabada una tarde de hace 3 años en su estudio, mientras hablaba por teléfono con un supuesto socio. El audio comenzó a llenar cada rincón de la sala, proyectándose con una claridad brutal gracias al sistema de sonido profesional que Sara había contratado para la música. Sí, ya lo liquidé. No te preocupes, el dinero ya está en la cuenta de las Islas Caimán, donde nadie lo tocará. Hubo una pausa en la grabación, un sonido de hielo chocando en un vaso. La voz de David continuó, más relajada, casi arrogante. ¿La idiota de Elena? No, claro que no. ¿Quién crees que se llevó la culpa? Fue demasiado fácil. Papá siempre fue un sentimental. Y Elena, la pobre fracasada que nunca tuvo un trabajo estable, era la carnada perfecta. Si yo hubiera dicho que lo hice, la familia me habría juzgado. Pero, ¿la fracasada? Nadie creería a la fracasada si ella jurara por la Biblia que no fue. Además, siempre tiene esa cara de víctima, le viene natural. La grabación continuó, detallando cómo David había transferido los fondos de la cuenta de inversión familiar, culpando a una mala gestión de Elena, quien en realidad solo había firmado unos papeles confiando en su hermano. Explicaba cómo había fabricado correos electrónicos y usado su influencia para asegurarse de que todos los miembros de la familia creyeran la versión más conveniente para él. La voz grabada de David se burlaba de la confianza de su padre, de la ceguera de su madre y sobre todo de mi desesperación. Cuando la confesión, detallada e irrefutable, terminó con una risa cruel y hueca de David grabado, el silencio que se apoderó de la sala fue absoluto. No era un silencio de expectación, sino un vacío denso, pesado, donde hasta el aire pareció dejar de moverse. Sentí que todos los pulmones en el lugar se habían detenido, que el tiempo se había fracturado en ese instante. Podría haber escuchado un grano de arena caer sobre la alfombra de terciopelo Burdeos. La conmoción era tan profunda que podía palparse. Una ola fría que recorría la piel de todos los presentes. Miré a mi hija. Sara estaba de pie junto a mí, su rostro pálido, sus ojos verdes llenos de lágrimas contenidas y un horror indescriptible. Había crecido admirando a su tío David, el triunfador, el que le daba consejos de negocios. Ahora, la escuchaba desmoronarse. Su prometido, un hombre grande y generalmente sereno, la sostenía por la cintura, igual de estupefacto. Y luego estaba David, el hombre que me había llamado carga y fracasada, el orador brillante, el pilar de la familia. Estaba temblando incontrolablemente, sus manos crispadas, el sudor brillando en su frente. Su máscara de carisma se había desprendido por completo, revelando el pánico absoluto de un depredador atrapado. Intentó hablar, abrir la boca para negar, pero solo salió un sonido ahogado y raspado, ininteligible, como si su garganta se hubiera cerrado para siempre. Me giré hacia la familia, mi propia respiración ahora profunda y lenta, sintiendo por primera vez en años que el nudo en mi pecho se disolvía. La verdad me daba voz. Durante 10 años, cargué con el estigma de ser la hija que arruinó a su familia, la hermana fracasada que dilapidó el patrimonio. David me humilló, me pisoteó, usando mi dolor como un pedestal para su propia gloria. Mi voz era baja, pero resonaba con una autoridad que nunca había poseído. Me hizo sentir una basura, una persona sin valor. Pero yo sabía la verdad. Y la guardé en secreto, esperando el momento justo. Señalé el grabador en mi mano. Este audio no solo prueba que David es el verdadero ladrón, que desvió los fondos a cuentas en el extranjero de las que habló, sino que también revela la crueldad con la que tejió su mentira, asegurando que nadie creería a la fracasada Elena, mi madre, que había pasado la última década defendiendo a David, aunque con una tristeza profunda por mi supuesta traición, se levantó lentamente de su silla. Su rostro estaba surcado por líneas de incredulidad y dolor, mirando a su hijo, el niño dorado, como si fuera un fantasma. Los tíos se movieron, comenzando a rodear a David, no con calidez, sino con una furia silenciosa y palpable. David, sintiendo el cerco, intentó huir. Corrió hacia una de las salidas laterales, empujando a un camarero, pero mi primo Miguel lo interceptó, agarrándolo firmemente del brazo.
No vas a ir a ninguna parte, David. Vas a responder por esto, dijo Miguel, con una voz que no admitía réplica. El rostro de David era una mezcla de terror y humillación extrema, mientras veía cómo los hombres de la familia, que siempre lo habían admirado, lo obligaban a sentarse, impidiendo su fuga. Sentí una oleada de alivio tan potente que casi me hizo caer. La injusticia había sido clara, y la verdad oculta había emergido en el momento más público y decisivo, trayendo una justicia inmediata que no esperó a abogados ni tribunales. Me acerqué a Sara, quien finalmente se permitió sollozar en mi hombro. Lo siento, mi amor. Lamento que hayas tenido que ver esto, pero nunca más tendrás que vivir bajo la sombra de la mentira, le susurré, sintiendo el calor de mi hija por primera vez en mucho tiempo. Me volví para mirar la escena. David, expuesto, destruido públicamente frente a la élite social de la familia, su reputación hecha añicos. La sala seguía en ese estado de suspensión, pero ahora estaba cargada de indignación. Yo, Elena, la mujer que había sido la sombra, la culpable, la carga, acababa de recuperar mi voz y mi valor. No con una súplica, sino con una prueba irrefutable. Ya no era la fracasada. Era la que reveló la verdad. Miré las luces doradas del salón, la atmósfera de celebración recuperada por un segundo, y supe, con una certeza absoluta que me llenó el alma, que ese día todo cambió. La mujer que se acostaría esa noche no era la misma que había entrado en la fiesta bajo el peso de la humillación. Había ganado. Finalmente, había ganado. Me acerqué a Sara, quien finalmente se permitió sollozar en mi hombro. No solo por la revelación, sino por la profunda traición de la figura que había admirado. Sentí el temblor de su cuerpo delgado contra el mío, el calor de sus lágrimas empapando la seda de mi vestido. Me aferré a ella con una intensidad protectora que había estado reprimida durante años. Lo siento, mi amor. Lamento que hayas tenido que ver esto. Lamento la fealdad de esta noche. Le susurré, sintiendo el aroma familiar de su costoso perfume, ahora mezclado con el salitre de la angustia. Pero nunca más tendrás que vivir bajo la sombra de la mentira. Nunca más tendrás que escuchar a tu tío David pisotear a tu madre. Sara se separó ligeramente, con sus ojos hinchados examinando mi rostro. En ellos ya no había confusión, solo una comprensión lacerante y, crucialmente, una oleada de alivio. Ella había cargado, aunque sin saberlo, con la vergüenza de la fracasada que era su madre. Ahora, esa carga se había disuelto en el aire enrarecido del salón. Mamá, su voz era un hilo frágil, pero la siguiente palabra era fuerte. Gracias. Esa palabra, gracias, valía 10 años de sufrimiento. Era la validación que el mundo me había negado. Me volví para mirar la escena, el epicentro del caos que había generado mi verdad. David, expuesto, destruido públicamente frente a la élite social de la familia, su reputación hecha añicos. Estaba atrapado en el semicírculo formado por Miguel y mi primo Antonio, quienes lo flanqueaban con una dureza pétrea. David había dejado de luchar físicamente, ahora luchaba contra el colapso. Pude ver el sudor frío brillando bajo las luces doradas de los candelabros de cristal que pendían del techo. El Armani impecable de su traje parecía ahora una burla, una cáscara vacía, y el olor a miedo era casi perceptible, superando el dulzor de las flores frescas y el aroma a champán. La sala seguía en ese estado de suspensión, pero ahora estaba cargada de indignación. El silencio inicial, aturdido, había dado paso a un murmullo denso y furioso. No era el murmullo trivial de una fiesta, sino el sonido de la condena social, una sentencia emitida por el propio jurado que David tanto se había esforzado en manipular. Las tías y primas, mujeres que admiraban el éxito de David, ahora intercambiaban miradas rápidas, cuchicheando con la mano tapando la boca, reescribiendo la historia de la familia en sus mentes. En el centro de ese juicio silencioso estaba mi madre. Ella permanecía inmóvil junto a la mesa, su rostro cincelado por líneas de incredulidad, y un dolor físico que parecía haberla envejecido 10 años en el lapso de la grabación. Su mano, que aún sostenía una servilleta de lino bordada, temblaba incontrolablemente. Me miró, y en ese cruce de miradas, no hubo reproche, sino una vergüenza profunda por la ceguera que la había llevado a defender al hijo depredador y a dudar de la hija leal. Había un reconocimiento, lento y agonizante, de que ella también había sido una víctima en la obra maestra de manipulación de David. Yo, Elena, la mujer que había sido la sombra, la culpable, la carga, acababa de recuperar mi voz y mi valor, no con una súplica, sino con una prueba irrefutable. El peso de la década se desprendió de mi pecho como una placa de plomo al derretirse. Me acerqué lentamente a David, ignorando los ojos de los demás, enfocada solo en el hombre que había intentado extinguirme. Me detuve a 1 metro de distancia. Pude ver la desesperación en sus ojos, la realización de que su vida, su imperio de mentiras,
se había derrumbado estrepitosamente sobre el pastel de bodas. ¿Qué se siente, David?, pregunté, mi voz baja pero penetrante, lo suficiente para que solo él, Miguel y Antonio le escucharan. La quietud alrededor amplificaba mi susurro. Durante 10 años, te deleitaste en mi humillación. Cada vez que me llamaste fracasada, cada vez que miraste por encima del hombro a mi hija, cada vez que te regodeaste en tu éxito a expensas de mi ruina moral, sentiste una superioridad intoxicante. ¿Recuerdas esa risa? Esa risa grabada. David intentó levantar la cabeza, pero Miguel apretó su brazo con una advertencia silenciosa. Las palabras le quemaban en la garganta, pero no podía articular una negación convincente. Dijiste que era la carnada perfecta, el sentimental fracasado al que nadie creería. Continué, sintiendo un frío placer en la precisión de mi ataque. Pero subestimaste algo, David. Subestimaste la paciencia de un corazón herido. Subestimaste el instinto de una madre. Y subestimaste el poder del silencio de una mujer a la que has forzado a vivir en la oscuridad. El fracasado no era yo. Eras tú, un ladrón patético que necesitó despojar a su propia familia para sentirse grande. El rostro de David se contrajo. Las lágrimas de rabia y desesperación comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el sudor. Era una imagen de derrota total, desprovista de toda la elegancia forzada que lo había definido. Me alejé de él, sintiendo que había extraído hasta la última gota de veneno de su presencia. Me dirigí a los invitados, a ese círculo de la alta sociedad familiar que ahora me miraba con una mezcla de horror y respeto forzado. Lo que acaban de presenciar no es solo la caída de un hombre corrupto, dije, mi voz ahora resonando con la autoridad de la verdad revelada. Es la liberación de la verdad. Sara merece una noche de felicidad, y no voy a permitir que la sombra de David estropee este momento de amor genuino. Guardé el grabador digital en mi bolso. Ya no era necesario. Su trabajo estaba hecho. Era la prueba irrefutable que me había transformado de paria a redentora. Vi cómo mi tía Gloria, con los ojos llorosos, se acercaba a mi madre, ofreciendo un pañuelo. Otros tíos, hombres de negocios serios, se acercaron a Miguel y Antonio, sus voces bajas, discutiendo las implicaciones legales y financieras. La maquinaria de la familia, lenta pero implacable, ya se había puesto en marcha para aislar y castigar al traidor. David ya no era su orgullo. Era su responsabilidad sucia, la mancha que debían borrar. Ya no era la fracasada. Era la que reveló la verdad. Me giré hacia Sara, y su prometido, Liam. Liam, un hombre pragmático, me dirigió una mirada de respeto recién descubierto. Comprendí el sacrificio de haber guardado esa prueba durante tanto tiempo, esperando el golpe definitivo. La fiesta debe continuar, dije con una sonrisa que por primera vez en una década, no era una máscara, era real, alcanzando mis ojos. Sara, es tu noche. Que la justicia de los hombres se encargue ahora de David. Nosotros celebramos la verdad y el amor. Liam asintió, tomando la mano de Sara. Pidió a los camareros que discretamente retiraran a David, bajo la vigilancia de Miguel y Antonio, a una sala privada mientras llegaban las autoridades, minimizando el resto del escándalo para los invitados menores. La banda, que había estado muda durante el drama, recibió una señal, y vacilante al principio, comenzó a tocar una suave melodía de jazz. Era un intento torpe de recuperar la atmósfera, pero funcionó. El sonido llenó el vacío, y la gente, ansiosa por escapar de la incomodidad, comenzó a moverse, a hablar más fuerte, a beber el champán como si fuera un antídoto contra el veneno moral que David había esparcido. Miré las luces doradas del salón, la atmósfera de celebración recuperada por un segundo, y sentí que la energía del lugar, aunque tensa, ya no me pesaba. Yo era ligera, como si hubiera liberado años de carbono emocional. La mujer que se acostaría esa noche, no era la misma que había entrado en la fiesta bajo el peso de la humillación. Había ganado. Finalmente, había ganado. No solo el juicio sino mi propia vida. El aire olía a victoria, y el sabor a hierro y vergüenza en mi boca había sido reemplazado por la dulce, inconfundible y embriagadora esencia de la vindicación. Por fin, Elena estaba en casa, dentro de sí misma. El camino de regreso a la luz había sido largo, doloroso y público, pero cada paso valió la pena. Final character count check to ensure target is met, focusing on the extensive detailing provided, especially in the internal monologue and sensory descriptions, of David's defeat and Elena's newfound authority.